Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a los que habéis venido hoy aquí, superando las dificultades que conlleva la actividad laboral y la actividad docente. Nos habíamos quedado el lunes pasado en la página 105 del texto y vamos a abordar el apartado de orientación exógena, orientación endógena. ¿Vale? Cuando nuestra atención se desplaza atraída por estímulos externos, hola, ¿qué tal?, que captan automáticamente nuestra atención, decimos que nuestra orientación es una orientación exógena, ¿vale? Porque es una orientación que viene determinada por estímulos externos. Por el contrario, cuando la focalización de nuestra atención, cuando la orientación de nuestra atención está dirigida por nuestra voluntad, decimos que se lleva a cabo una orientación endógena. ¿De acuerdo? Esos conceptos son importantes de entender. Orientación exógena, dirigida por los estímulos; orientación endógena, dirigida por nuestra voluntad. ¿De acuerdo? A la orientación exógena se le denomina orientación refleja y a la endógena orientación controlada. Ya vimos en capítulos anteriores que las señales que los experimentadores utilizan con objeto de hacer que la orientación de la atención de los sujetos vaya en una determinada dirección, esas señales pueden ser periféricas, que son señales que indican el lugar exacto donde va a aparecer el target. Y esas señales periféricas dirigen de un modo reflejo, de un modo automático, nuestra atención hacia ese lugar. ¿De acuerdo? Pero también los experimentadores pueden utilizar señales centrales, ¿vale? En las cuales en el centro de la pantalla de donde se están presentando los estímulos aparece, por ejemplo, una flecha que indica hacia la derecha o indica hacia la izquierda. ¿Vale? Esas señales centrales se denominan señales endógenas porque están dirigidas por nuestra voluntad. Mientras que las señales periféricas están de un modo reflejo controlado por los estímulos, ahí no interviene nuestra voluntad. Las señales centrales tiene que haber una intencionalidad por nuestra parte de creernos que el target va a aparecer a la izquierda o va a aparecer a la derecha. Vimos también que hay un procedimiento, que es el procedimiento de costes-beneficios de Posner, ¿vale?, en el cual en cada ensayo se presenta una señal, y esa señal puede ser válida cuando esa señal favorece la identificación o localización del estímulo, ¿vale? Puede ser inválida cuando dificulta la localización del estímulo, porque es falsa la indicación, ¿vale? Y el procedimiento de costes y beneficios se hace comparando los resultados, los tiempos de reacción de los sujetos en esos ensayos con señales válidas o inválidas, con ensayos neutros, donde no aparece ningún tipo de señal, o bien la señal que aparece es neutra. Imaginaros una flecha que tuviera dos puntas, una mirando a la izquierda, otra mirando hacia la derecha, ¿vale? El rendimiento óptimo en este tipo de tareas se obtiene cuando la SOA, acordaros que era la SOA es el espacio de tiempo que se tarda desde la aparición de una señal hasta la aparición del target, ¿vale?
De modo que el tiempo, el resultado óptimo en este tipo de tareas se lleva a cabo cuando la SOA entre la aparición de la señal y el target es de 100 milisegundos, ¿vale? Y los resultados son pésimos cuando la SOA entre la aparición de la señal y la aparición del target supera los 300 milisegundos. Y eso es cuando las señales son periféricas. No deberíais de tener dudas respecto a la diferenciación entre señales periféricas y centrales. Señales periféricas son aquellas lucecitas, aquel puntito, aquella rayita que al sujeto le indican, cuando la señal es válida, que en aquella posición concreta va a aparecer el target. ¿Vale? Si la señal es inválida, estará en un sitio distinto, ¿de acuerdo? Y si es neutro, no aparecerá esa señal. Bueno, decíamos que en señales periféricas el rendimiento óptimo se da cuando la SOA entre la aparición de la señal y la presentación del target aparece cercano a los 100 milisegundos. Y es pésimo cuando supera los 300 milisegundos. Si aparece una señal y 300 milisegundos más tarde me viene el target, pues yo estaba en otras cosas en ese intervalo, ¿vale? Y cuando las señales son periféricas, aparece, dentro de los potenciales evocados, aparece el componente P1. Acordaros cuando vimos lo de los potenciales evocados. El componente P1 aparece cuando se lleva a cabo un procesamiento temprano del estímulo, ¿vale? Cuando la señal, en vez de ser periférica, es una señal central, el máximo de activación de los potenciales evocados, de P3 o P300, se da el pico, se da a los 800 milisegundos. Es decir, empieza aproximadamente a los 300 milisegundos y el máximo de excitabilidad, que es cuando se ha terminado de procesar el estímulo, aparece a los 800 milisegundos. Un aspecto importante es que hemos dicho antes que las señales periféricas conducen de un modo reflejo, de un modo automático, nuestra atención hacia ese lugar que nos está señalando, que nos está indicando esa señal, ¿vale? Bueno, pues cuando a los sujetos se le dan instrucciones de que no hagan caso a esas señales periféricas, sino que hagan caso a indicaciones del experimentador, imaginaos que yo fuera el experimentador y os digo a vosotros, mira, van a aparecer unas pantallas en las cuales va a haber 4 letras, de las cuales tenéis que identificar un target, que va a ser la letra L, ¿vale? Veréis que aparecen en la parte derecha unas lucecitas, no les hagáis caso, es que el aparato está estropeado y por tanto no hagáis caso de esas señales, ¿vale? Sino que siempre mirar hacia la parte izquierda, ¿vale? Aunque las señales periféricas orienten de un modo reflejo, de un modo automático nuestra atención, cuando hay una orientación expresa de no hacer caso de esas señales, los procesos arriba-abajo, dirigidos por nuestra voluntad, son más potentes que los procesos abajo-arriba, dirigidos por los estímulos. Es decir, en este caso, no ejercerían ese poder automático reflejo de dirigirnos hacia ese lugar. ¿Queda claro lo que vamos viendo? Bueno, ahora tenemos algo que ya vimos también en capítulos anteriores y es la disputa, la polémica entre si la atención va dirigida al espacio o si la atención va dirigida a los objetos, ¿vale? Acordaos que la única diferencia entre ambas posiciones, ambos consideran
que nuestra atención se dirija al espacio, ¿vale? Pero los que defienden la dirección al espacio dicen que nuestra atención se dirige al espacio independientemente de que haya objetos o no, ¿vale? Y los que defienden que nuestra atención se dirija a los objetos dicen que nuestra atención se dirige al espacio siempre y cuando haya objetos, ¿de acuerdo? Esa es el matiz, la diferencia entre unos y otros. Uno de los trabajos pioneros para tratar de dilucidar si la atención se dirige con mayor facilidad al espacio o a los objetos fueron los trabajos de Posner en 1980. Posner lo que hizo fue presentar en unos ensayos una señal central, es decir, una flecha que indicaba hacia qué lado, a la izquierda o a la derecha del punto de fijación, iba a aparecer un target, ¿vale? Y en otros ensayos lo que hacía era presentar anticipadamente el target, ¿de acuerdo? Imaginaos que el target fuera una letra H, ¿vale? Y estaba situada en un ensayo concreto en la parte derecha, ¿vale? Imaginaos que hay una señal central que es válida, porque el 80% de las veces fueron válidas, que indicaba que en ese ensayo la letra H iba a estar a la derecha, ¿vale? Y en otros ensayos no había ninguna flecha, sino que indicaba que el target que había que localizar era la letra H, ¿vale? Bueno, pues Posner verificó que la señal central hacia donde la persona tenía que dirigir su atención provocaba tiempos de respuesta mucho más rápidos, ¿sí?, que no cuando se le presentaba anticipadamente el target. Es decir, la presentación anticipada del estímulo que el sujeto tenía que identificar no provocaba una mejora en el tiempo de reacción. Sin embargo, la indicación del lugar donde iba a aparecer el target sí provocaba un decremento del tiempo de reacción. Y eso le llevó a Posner a proponer que, primero, la primera tarea de nuestra atención es identificar, es decir, es detectar dónde está el estímulo. Y una vez que ha detectado dónde está el estímulo, después lo identifica. Por tanto, la tarea primaria es la detección en qué lugar aparece el estímulo y después el target y después identificar. Aquellos que tomáis apuntes, hay otros estudios en los cuales lo que hicieron los experimentadores no es hacer que los sujetos indicaran en qué lugar del espacio aparecía el estímulo, sino trataron de que fueran capaces de identificar características de los estímulos, ¿vale? Como por ejemplo el color. Si os parece, trazar una presentación circular en la cual el experimentador presentara 6 letras en círculo y cada una de ellas de un color distinto de los colores básicos, en el rojo, en el azul, el verde, el amarillo, de modo que 2 de ellas se repetiría el color. Además, en esas 6 posiciones donde iban a aparecer letras, iba a haber 3 figuras: un cuadrado, un círculo y un triángulo de colores. Y los colores podían ser rojo, azul, verde o amarillo. Y si le daban a los sujetos instrucciones de dime la forma que corresponda a un determinado color.
Por ejemplo, indícame las formas amarillas que veas. Y cualquier letra que sea de ese color. Bueno, pues lo que sucedió en ese experimento es que los sujetos identificaban las letras que estaban sobre figuras geométricas amarillas. Amarilla, roja o lo que fuera, en el ejemplo de amarilla. O sea, las letras en negro sobreimpuestas en un triángulo amarillo, los sujetos lo detectaban. Pero sin embargo no detectaban una letra amarilla sobre un círculo rojo. Es decir, que a pesar de que a los sujetos no se le había pedido una localización espacial, sino se le había pedido características de los estímulos, como el color, los sujetos se basaban en el espacio a la hora de localizar esas características. Y por tanto se centraban en las formas que estaban en el espacio y desechaban los otros colores que estaban en otras formas distintas, aunque cumpliera con el requisito de que las letras fueran amarillas. Bueno, hay otros autores que consideran que nuestra atención se desplaza por el espacio que contiene objetos, que contiene estímulos concretos, ¿no? Hay un autor que es Duncan, que probó experimentalmente que es más fácil, el sujeto tarda menos en detectar dos características de un estímulo que no una característica de dos estímulos, aunque ambos estén en el mismo espacio. ¿Me estáis entendiendo? En la medida en que sus sujetos experimentales tardaban menos en identificar dos características de un mismo estímulo, le llevó a considerar de que la atención se centraba antes en los estímulos que no en el espacio, ¿vale? Es decir, que los objetos eran el destinatario principal de la focalización atencional. Vimos también en capítulos anteriores que estos autores defienden que en las fases tempranas del procesamiento visual, ¿vale? Ese procesamiento visual se centra en los objetos o en configuraciones estimulares basadas en los principios organizativos de la Gestalt. Yo no sé si os acordaréis, pero así por encima hablamos de que la Gestalt es una escuela de psicología que surgió en 1911 en Alemania, que se centró fundamentalmente en el ámbito de la percepción y consideró que nosotros no percibimos elementos aislados, como defendían hasta ahora, hasta entonces, la psicología, sino que percibíamos totalidad, ¿vale? Y que el todo es superior a las partes. Nosotros percibimos totalidades porque nuestro sistema neurológico está preparado para percibir esas totalidades. Y ellos propusieron unas leyes de agrupamiento perceptivo, ¿vale? Estoy tratando de ver en qué página estaba, para que al hilo de yo hablarlo lo veáis con mayor claridad.
¿En la 20? Pues sí, en la 20. Si miráis en la 20, Jesús, en la primera línea donde aparecen figuras, ¿qué vemos? ¿Perdón? Vemos una fila donde hay cuadrado y donde hay círculos. Perfectamente serían segregables, ¿verdad? Podríamos pensar que hay agrupación de dos círculos, agrupación de dos cuadrados, ¿vale? ¿De acuerdo? En la fila de arriba, la página 20, en la fila de arriba se agrupan por el color y en la fila de abajo, ¿por qué? Por la forma, ¿vale? Estos son agrupaciones perfectas, ¿vale? Pues, como concepto importante, los defensores que nuestra atención se centra en los objetos, no solamente se centra en los objetos, sino en agrupaciones perceptivas como las que defendía la Gestalt, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esas agrupaciones perceptivas aparecen de un modo automático antes de que intervenga nuestra atención, ¿vale? Por tanto, aparecen en las fases primarias del procesamiento visual. En una fase posterior es cuando la atención se centra en esos objetos o en esas agrupaciones perceptivas para identificar un objeto y dotarlo de significado. ¿De acuerdo? Por favor, mirad la página 114. En la figura 3.8, el primer cuadro que aparece aquí, ¿qué estáis viendo? Sin embargo, lo que hay no es eso. Lo que hay son 4 cuadrados y un rectángulo horizontal. Pero nuestro sistema visual procesa agrupaciones perceptivas y considera que no son 2 cuadraditos, sino que hay un concepto que se denomina complementación amodal, mediante el cual nosotros percibimos que hay 2 rectángulos y no 4 cuadraditos. ¿Todos estáis viendo 2 rectángulos? ¿Sí? Bueno, pues lo que hicieron los experimentadores es presentar para que fijara el sujeto la imagen 100 milisegundos, después aparece una señal. ¿Esa señal cómo es? ¿Qué tipo de señal es esa? Presentan una señal periférica que indica el lugar donde va a aparecer el target, ¿vale? Y después aparecen ensayos, el 80% de los ensayos van a ser válidos. Estáis viendo la señal válida, el target es la letra T. ¿Estáis viendo? Y la señal indica que efectivamente la T aparece ahí. 10 ensayos fueron inválidos, pero el target apareció en el mismo objeto. ¿Lo estáis viendo? ¿Dónde aparece la T? ¿Dónde aparece la T?
¿Aparece o no? Yo digo, a ver si tenemos el libro distinto. Y el otro 10% de los ensayos fueron inválidos porque el target apareció. ¿Dónde apareció? En el otro rectángulo, ¿verdad? ¿Y qué creéis que sucedió? ¿El tiempo de reacción de los sujetos era mayor cuando aparecía en el mismo objeto o en diferente objeto? Bueno. Exacto. Porque es otro sitio, es otro objeto, ¿vale? El tiempo de reacción fue superior cuando el target aparecía en el otro rectángulo que no en el mismo cambiado de posición. ¿Sí, de acuerdo? Página 115. Aquí tenemos a un autor, Prince-Metal, que en 1981 pues genera agrupaciones estimulares en bases a círculos, ¿vale? Y a los sujetos le presenta 8 círculos divididos en 2 filas. ¿Lo estáis viendo? Y la tarea de los sujetos es identificar cuando haya una cruz. El target es identifica una cruz. De modo que marca un puntito cada vez que veas una cruz, ¿vale? Al igual que hemos hablado antes de los rectángulos, pensad que aquí los sujetos experimentales también interpretan que cada fila es un grupo estimular, ¿vale? Es decir, que no hay 8 círculos, sino que hay 2 filas de 4 círculos cada uno. ¿Lo seguís? Vale. Vamos a mirar aquello de target ausente conjunción. Cuando el target no se presentaba, pero se presentaban estímulos que pudieran inducir a los sujetos de que ese estímulo estaba, ¿vale? Un 25% de las veces, es decir, una cuarta parte de las veces, los sujetos indicaban que señalaban que habían percibido una cruz. Y a ese fenómeno se denomina conjunción ilusoria. Veis que el primer círculo tiene una línea vertical y el tercer círculo que tiene una línea horizontal. Como las presentaciones son de 100 milisegundos, yo no sé si os imagináis lo que son 100 milisegundos. La décima parte de un segundo, eso es algo que ni pestañear se puede. Pues los sujetos pulsaban como si realmente hubiera habido una cruz. Se había producido una conjunción ilusoria. 2 características del estímulo en lugares distintos, al estar en el mismo grupo, habían generado la percepción de que efectivamente había habido una cruz. Veamos en el grupo estimular de al lado. Aparece también una línea vertical y aparece una línea horizontal. ¿Creéis que se pudo formar conjunciones ilusorias? Sí. La respuesta es sí. ¿En mayor o en menor proporción? Menor, ¿por qué menor? Venga, cúbrete. Porque están en diferentes grupos perceptivos. Menor. Mientras que cuando estaban en el mismo grupo perceptivo, el porcentaje de conjunciones ilusorias era del 25,
En el otro no llegaba ni a un 18%. Porque estaban en otro grupo. Acordaos de los rectángulos. Vamos a el tercer tipo de agrupación perceptiva. En el de la izquierda aparecen también líneas, ¿no? ¿Creéis que da lugar a conjunciones ilusorias? ¿Y el de la derecha? Tampoco, ¿vale? Cuando aparecen estímulos que entre sí no pueden conjuntarse para constituir el target, no se producen conjunciones ilusorias. Y por tanto, el 0% de las veces los sujetos cometieron ese error, tanto si las líneas eran horizontales y en un mismo grupo perceptivo como si eran verticales en dos grupos perceptivos distintos. ¿Se ha entendido esto bien? Vale. Conclusión. Estáis viendo que hay autores que defienden de que la atención se dirige al espacio y presentan experimentos en los cuales ponen de manifiesto que así es, y hay autores que consideran que no, que es al estímulo, y presentan experimentos que ponen de manifiesto que los sujetos se centran en los estímulos y no en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, pues la conclusión es que parece que nuestra atención se dirige tanto al espacio como a los estímulos. Que con mayor frecuencia nuestra atención se dirige al espacio, pero que también los estímulos son capaces de hacer que nuestra atención se centre en ellos. Los objetos también pueden dirigir nuestra atención, también pueden focalizar nuestra atención. Búsqueda visual. Llamamos tareas de búsqueda visual aquellas en las cuales le pedimos a un sujeto que trate de identificar un target entre numerosos estímulos distractores a los cuales obviamente no tiene que prestar atención. Cuando el target tiene una sola característica, la búsqueda es mucho más fácil que cuando el target tiene más de una característica, ¿vale? Y aquí se utiliza el mismo término que hemos utilizado antes. Cuando un target tiene más de una característica, se dice que ese target contiene una conjunción de características. Si miráis en la página 117, la figura 3.10, si miráis el cuadrado de la derecha, tendríais excesiva dificultad en localizar el target, ¿verdad? Y el target tiene una sola característica, ¿verdad? Y es el color, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en el cuadrado de la izquierda? ¿El target cuántas características tiene? Vamos a dejarla en 2, si te parece. No, pero es el target, ¿vale? El mismo target de antes. Si tienes un lápiz, señálalo, el mismo target de antes, ¿vale? Tiene dos características, el color, pero también la posición. De modo que tenemos estímulos blancos, pero no tienen esa posición. Estáis viendo que solamente está orientado hacia la izquierda uno, los demás se orientan a la derecha. ¿Sí o no? Vale. En estos ensayos de búsqueda visual hay veces que a los sujetos experimentales el experimentador trata de complicarles la existencia.
y hay ocasiones en que no aparece el target. ¿Vale? Es decir, que puede haber ensayos en los cuales el target no aparezca. ¿Cómo se mide el rendimiento de los sujetos en tareas de búsqueda visual? Pues se utilizan dos variables dependientes. Se analiza el número de errores que comete el sujeto y se mide la velocidad de respuesta, es decir, el tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Bueno, pues experimentalmente se ha probado que el tiempo de búsqueda de un target se incrementa linealmente conforme aumenta el conjunto del tamaño estimular. El tiempo de respuesta crece linealmente en función del número de estímulos distractores. Ahora bien, eso solo cuando los targets tienen más de una característica. Cuando el target tiene una sola característica, el tiempo de respuesta no está relacionado con el número de estímulos distractores. ¿Vale? Estas son preguntas bastante susceptibles de aparecer en exámenes, porque es el matiz de que, vale, crece linealmente, pero solo cuando el target es una conjunción de características. Cuando el target tiene una sola característica, el tiempo de reacción es independiente del número de estímulos distractores. Y además otra cosa, cuando el target es un estímulo con conjunción de características, el tiempo de reacción es superior cuando el target no se presenta. Se tarda más cuando el target no se presenta que cuando el target aparece. ¿Vale? Bueno, pues estos resultados experimentales han tratado de poner de manifiesto que una tarea de búsqueda visual, cuando un target tiene una conjunción de características, se lleva a cabo un proceso de búsqueda serial autoterminado. Proceso de búsqueda serial autoterminado. Es decir, que el sujeto busca y busca de un modo serial uno a uno hasta que localiza el target y en este momento se acaba la búsqueda, termina la búsqueda. ¿Vale? Procedimiento de búsqueda serial autoterminada. ¿De acuerdo? Ese procesamiento serial autoterminado hace que el tiempo de reacción se incremente cuanto mayor sea el número de estímulos distractores y que el tiempo de reacción sea mayor cuando no aparezca el target, porque tiene que estar revisando hasta el último estímulo hasta que diga, pero aquí no está, ¿vale? Sin embargo, la búsqueda visual de un target que tiene una sola característica se realiza en paralelo, es decir, todos a la vez. ¿Se ha entendido esa distinción? Cuando el target es una conjunción de características, el proceso de búsqueda es serial autoterminado, uno a uno hasta que lo encuentro y me paro, ¿vale?
si solamente tiene una característica, se produce en paralelo, todos a la vez. Porque como solamente es una característica, parece que el target resaltara del conjunto de estímulos distractores. Bueno, hay dos autores, Duncan y Humphrey, que propusieron que la búsqueda, que para la búsqueda no solamente es relevante la diferencia entre el estímulo target y los distractores, ¿vale? De modo que cuanto más diferentes sean entre sí, más fácil va a ser identificar el target, sino que consideraron que había otro componente que es necesario tomar en consideración, y es la homogeneidad de los estímulos distractores. Cuanto más iguales sean los estímulos distractores, más fácil va a ser la búsqueda. Porque cuanto más diferentes sean los estímulos distractores, más dificultad vamos a tener. ¿Me seguís? Homogeneidad de los estímulos distractores. El target es una A, ¿vale? Y resulta que todos los estímulos distractores pues son zetas. No sería bastante fácil, ¿verdad?, identificar el target. Pero imaginaos que todos los estímulos distractores fueran todas las letras del abecedario. Todas las consonantes, no las vocales, todas las consonantes. ¿No nos llevaría bastante más tiempo? Vale. Duncan y Humphrey proponen que un elemento a tomar en consideración es la homogeneidad de los estímulos distractores. Cuanto más iguales sean los estímulos distractores, más fácil va a ser el poder detectar un target. Teoría de integración de características, TIC, TIC. Esta es una teoría de localización espacial, ¿vale? Es una de esas teorías que asumen el space-based, están basadas en el espacio. Lo digo porque a veces es una cuestión que aparece mucho en los exámenes y hay cuestiones bastante más importantes de asimilar de esa teoría que no si es una teoría de localización espacial o no. Pero tomad en consideración de que es una teoría de localización espacial. Bueno, la teoría de integración de características es una teoría propuesta por Anna Treisman y por Gelad en 1980. Y esta teoría considera que el procesamiento visual se lleva a cabo en dos fases diferenciadas, ¿vale? En una primera fase, el sistema visual procesa de forma automática y en paralelo características físicas del estímulo como la forma o el color, ¿vale? Y lo hace de un modo preatencional sin que intervenga nuestra atención, ¿vale? Esto es importante. Dos fases, una en la cual no interviene la atención y otra que veremos que sí interviene. En esta primera fase, nuestro sistema visual procesa de un modo automático y en paralelo características físicas de los estímulos. Y esas características, mirad por favor en la página 120, y esas características se registran y codifican de modo automático en mapas de características. Y puede haber mapas de color, mapas de orientación, mapas de forma, mapas de lo que fuere, ¿vale? ¿Entendéis bien esta primera fase?
Una primera fase preatencional, no interviene la atención y nuestro sistema visual de un modo automático detecta características físicas de los estímulos que son registradas en mapas de características. ¿De acuerdo? Muy bien. En una segunda fase es cuando interviene la atención selectiva. Si veis un rombo que está por encima de los mapas, ¿estáis viendo un rombo por encima de los mapas? Bueno, pues ahí, si tenéis lápiz, poner atención selectiva. Entonces, lo que hace nuestra atención selectiva es seleccionar de los mapas de características aquellas características que automáticamente se han activado y se llevan a un mapa maestro de posiciones. ¿Veis esas líneas que van? Y aquí lo que hace nuestra atención, aparte de seleccionar esas características que están activadas en los mapas de características, es aglutinar esas características en un todo. De modo que para la teoría de integración de características, la función de la atención es pegar, como si fuera un pegamento, pegar características de los estímulos. Si algo no se está entendiendo, me lo decís, La primera fase la hemos entendido bien. En la segunda, ese rombo de aquí al cual hemos llamado atención selectiva, va a los mapas de características y coge las características, ¿vale? Y ha decidido que en el mapa de formas hay algo que es redondo y en el mapa de color que es blanco. Y lo lleva al mapa maestro de posiciones, diciendo en la parte derecha ha aparecido un objeto de color blanco, un objeto redondo de color blanco. ¿Estáis siguiendo? Vale. Bueno, aquí con ese lápiz que tenéis, de esa que aparece aquí como ventana atencional, que es donde la atención ha juntado las características de que era un estímulo redondo de color blanco, va a producir, coger una flechita y llevarla hasta el rombo de más arriba. Eso es. Esas características van a dar lugar a un archivo del objeto percibido. Y en ese rombo que tenéis ahí, ponerle también NCP, memoria a corto plazo. Y ya que estáis poniendo cosas, en el de la izquierda le ponéis MLP, memoria a largo plazo. Vale, entonces tenemos que la atención selectiva, nuestra atención, lo que hace es seleccionar las características y fusionarlas en un mapa maestro de posiciones. Y eso da lugar a un archivo del objeto percibido que momentáneamente conservamos en nuestra memoria a corto plazo y trazar flechitas horizontales entre un rombo y otro. Y ese archivo del objeto percibido lo comparamos con lo que tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo.
La teoría, y si queréis añadirlo aquí, a esa memoria a largo plazo le llama marcos predecibles de objetos almacenados en la memoria. Marcos predecibles de objetos almacenados en la memoria. Entonces resulta que nuestra atención ha fusionado una característica de objeto redondo de color blanco y ha creado un archivo del objeto percibido que momentáneamente tenemos guardado en nuestra memoria a corto plazo. ¿Vale? Y comparamos, ¿qué conozco yo que sea blanco y redondo? A ver si es un huevo de gallina. Y entonces, bueno, pues comparamos con marcos predecibles de objetos almacenados en nuestra memoria y decimos generalmente los huevos no son redondos, tienen más bien una forma ovoide. Bueno, y así iré estableciendo hipótesis hasta que llegue a la conclusión, caray, pues es una pelota de ping-pong. ¿Vale? Porque en mi memoria hay almacenado que por ese tamaño, bueno, puede haber mapas de tamaño también, con ese tamaño, ese color y esa forma, lo más predecible es que eso sea una pelota de ping-pong. ¿De acuerdo? No es fácil de entender la teoría de integración de características, de modo que si algo no hubiera quedado suficientemente claro, pues sería importante que lo comentarais. Vale, la primera fase la entendemos, es automática, es preatencional, no interviene nuestra atención. En la segunda fase, la atención selectiva lo que hace es focalizarse en los mapas de características que están activados, que nuestro sistema visual ha activado y ha dicho que hay algo de color blanco y tiene una forma redonda que me han presentado, ¿vale? Y entonces nuestra atención, que la teoría de integración de características, por eso se llama de integración de características, considera que la función principal de nuestra atención, aparte de seleccionar características de los mapas, es integrarlas, fusionarlas, actuando la atención como si fuera un pegamento, ¿vale? De modo que hemos fusionado en un archivo algo que es blanco y es redondo. Y eso, estamos hablando de la duración máxima de la memoria visual es de 1 segundo, Estamos hablando de fracciones de tiempo muy cortas, ¿vale? Es almacenado en nuestra memoria a corto plazo y lo comparamos a lo redondo y blanco que puede ser. Y vamos a nuestra memoria a largo plazo y establecemos que puede ser hasta que identificamos el objeto. ¿De acuerdo? Está claro que cuando nuestra atención no está todo lo activa que se debiera, pues no lleva a cabo adecuadamente la integración de características y se producen fallos en la integración de características. A esos fallos, la teoría de la integración de características les llama conjunciones ilusorias. Imaginaos que os piden que tenéis que identificar en una tarea de búsqueda visual una O que es amarilla, ¿vale? Con lo cual, localizar solamente una O no habría mucha complicación, ¿verdad? Pero si paralelamente a eso os dicen, bueno, os vamos a presentar una suma, tanto a la izquierda como a la derecha de vuestro punto de fijación, y tenéis que decir si las sumas son correctas o no. Por una parte tenemos que identificar una O amarilla, y por otra parte tenemos que decir si 4 y 3 son 7 o son 8. ¿Vale? Y me han puesto 8 y tengo que decir que está mal. ¿Vale? Pues en la medida en que nuestra atención, nuestra capacidad de atención, ¿vale? En vez de estar
seleccionando características y fusionándolas, está también ocupada con otras cosas, pues puede dar lugar a que haga fusiones erróneas, ¿vale? Y entonces nos aparezca una O de otro color y nosotros pulsemos pensando que sí, que eso era una O amarilla, ¿vale? ¿Entendéis eso? Vale. Cualquier característica va a ser automáticamente plasmada en mapas de características. Pues los autores de la teoría dicen que para que eso sea posible, las características tienen que tener saliencia visual, es decir, visualmente tienen que generar atractivo, ¿vale? Han de ser capaces de segregar sus contornos. Si a mí me presentan una pelota de ping-pong blanco sobre un fondo blanco, ¿creéis que tengo modo de saber que eso es una pelota de ping-pong blanca? Porque no hay segregación, ¿vale? Y que las características puedan agruparse, ¿vale? Porque lo que hace la atención es agrupar forma, color, orientación, tamaño, etc. ¿De acuerdo? La teoría de integración de características desde 1980 sufrió muchas modificaciones. En 1988, en 1993 y en 1999. Aquí los autores del texto se han centrado únicamente en las modificaciones que se hicieron en 1988. Y las modificaciones son en que la localización del estímulo consideraron que no podía basarse únicamente en el mapa maestro de posiciones, porque al detectar el estímulo, ya el estímulo nos indicaba la posición que tenía. Por tanto, esa primera modificación es que no era necesario, si seguimos mirando en la página 120, veis que los mapas de características están en las vías del qué y el mapa maestro de posiciones está en la vía del dónde, ¿vale? Esa primera modificación es decir que parece exagerada la separación de una vía del qué con una vía del dónde, ¿vale? Segunda modificación es que, y ahora mirad por favor la figura 13 de la página 124, que dice que la atención no se limita a activar las características que están en los mapas de características y a fusionarlas en el mapa maestro de posiciones, sino también a inhibir aquellas características que no son relevantes. De modo que la atención lo que hace es activar características del estímulo que son relevantes. Quiero que me localices una letra de color amarillo, por tanto, a mí me interesa color amarillo y por tanto tengo que activar lo que sea de color amarillo y por tanto inhibo lo que sea de color azul, de color verde o de color rojo, ¿vale? De modo que la atención no solamente activa características relevantes, sino que inhibe características irrelevantes, ¿de acuerdo? Y una última modificación es que el archivo del objeto también puede influir en el mapa maestro de posiciones. Es decir, de igual forma que hemos visto antes que el mapa maestro de posiciones genera un archivo del objeto, ellos consideran que ese archivo también puede afectar al mapa maestro de posiciones. No solamente se produce una flecha hacia arriba, sino una doble flecha de arriba abajo también. ¿De acuerdo? Y los autores consideran que eso explicaría el fenómeno perceptual de la constancia del objeto, ¿vale? El hecho de que objetos de diferentes tamaños, de diferentes colores nos parezcan los mismos, es por el hecho de que esos
archivos del objeto también puede reobrar sobre el mapa maestro de posición. ¿De acuerdo? Pues venga, lo dejamos aquí. El próximo día comenzaremos a ver el capítulo 4, que ya en vez de atención visual se centra en atención auditiva y atención crossmodal, es decir, distintas modalidades sensoriales. ¿De acuerdo? Aquellos que hacéis historia también, en 5 minutos nos volvemos a ver. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta el lunes próximo.